A continuación, en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves en Aquí y Ahora Salud, estamos continuando este ciclo de traumatología que el jueves pasado hemos tenido la suerte de tenerlo aquí al doctor Matías Gandolfo, al cual le volvemos a agradecer su buena predisposición de acompañarnos. Y realmente en esta oportunidad va a hablar de la traumatología de la mano. El jueves pasado le recordamos a la audiencia de que se habló de miembro superior, fundamentalmente de la patología del hombro, y el doctor que trabaja en el Sanatorio Argentino, le recordamos que él es cirujano traumatólogo y hace como subespecialidad cirugía de mano y hombros, es especialista en microcirugía y reimplante de miembros. Nos enteramos también por el otro colega presente, Carlos Márquez, de que fue el que hizo el primer implante de un brazo en un accidente de un joven de Morteros, así, ¿no? Hace un tiempo, así que esto realmente nos prestigia y realmente, como decimos desde aquí, que de a poco en San Francisco hoy se pueden solucionar la gran mayoría de las patologías. Siguiendo con los antecedentes del doctor, es miembro de la Asociación Argentina y Americana de Cirugía de Mano, fellow del Grupo Gamma en La Plata, que es una gente que hace también como especialidad la microcirugía y cirugía de mano, así que tiene un montón de antecedentes. Así que creo que lo vamos a poder sacar en el buen sentido de la palabra bien el jugo, y él nos puede ilustrar, digamos, cuáles son las enfermedades más frecuentes de la mano, los traumatismos más frecuentes, y que creo que, como siempre, empezando Matías dándole a la audiencia una idea un poco aproximada de la anatomía de la mano, ¿no? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jorge, nuevamente por la invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo. Es un placer. Y bueno, hablábamos hoy detrás de cámara de lo que es la cirugía de la mano. La cirugía de la mano es una subespecialidad. Esta subespecialidad abarca muchas especialidades en sí, para la redundancia, en lo que es cirugía plástica, cirugía traumatológica, la parte neurológica y la parte de microcirugía. Claro. Y bueno, trata de resolver los problemas que tiene la mano y el miembro superior, ya que dependemos del miembro superior para poder desarrollar actividades con la mano. Una vez había leído algo, a ver si es así, ¿no? Que me impactó hace muchos años, que la mano es tan compleja como el cerebro. Sí, es así. Desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Es así. Pareciera como que es una cosa... Ya que la mano es la expresión de eso. ¿Qué es la expresión? Es la expresión. Perfecto. La mano nos permite expresarnos desde que nacemos hasta la edad adulta, y nos permite ya escribir, los que son artistas pintar y generar obras de arte que han sido famosos, los escultores. Claro. Y bueno, lleva a eso, lleva a cosas muy finas que podemos hacer. Un orfebre. Exactamente. Claro. Y yo le explico a los pacientes cuando me dicen si es compleja la mano es muy compleja, y yo la comparo con un reloj. Es una comparación muy simple, pero es didáctica. Como los engranajes de un reloj. Todo esto que está conectado en la mano tiene que funcionar sincrónicamente. Tiene que funcionar todo bien armónico. Cuando un engranaje de un reloj o alguna parte de ese reloj se rompe, lo primero que pasa es que atrasa, o nos da mal la hora. En el caso de la mano es el dolor y la impotencia funcional. Entonces, lo difícil es encontrar cuál es el engranaje o cuál es la pieza que está fallando para poder solucionarlo. Perfecto. Así que era bastante, digamos, cierto esa expresión de que es muy compleja. Porque abarca muchas cosas, abarca la parte nerviosa, la parte vascular, la parte traumatológica, y sin duda la mano nos permite expresarnos frente
a las personas. Claro. Y la parte estética también es muy importante. Y como animal evolucionado somos lo que tenemos la La parte prensil. 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 Que La es prensil y el pulgar. Claro, que Es única, nuestro, es única del ser humano. del ser humano. Sí, Perfecto. el mono tiene 5 dedos, Claro, pero no puede hacer la pinza. la funda de la pinza. Sí, la pinza. Muy bien, muy, Bidigital, la muy pinza interesante. bidigital. Muy interesante. Bueno, mostrarnos a ver un poquito así Trajimos unas imágenes. la anatomía. Unas imágenes anteriores, esto es más para ver la patología. Si ¿Hay podemos algunas ver- previas? Sí, hay unas previas. Bien. Bueno, esto habíamos hablado, Jorge, de cómo había que transportar, haciendo nomás sí, un paréntesis. sí, una pregunta que yo una había pregunta hecho, sí. y encontré esta imagen que es muy didáctica, que es cómo transportar la pieza amputada. Que la pieza amputada tiene que estar en una bolsa interna, y colocar con frío, y la bolsa externa tiene que estar sin tocar el dedo. Bien. Eso lo encontré que yo le había explicado que se podía hacer eso. Sí. Y se puede hacer en nuestro medio, eso es una de las cosas más importantes. Bien. Y la siguiente, por favor. Y esto es lo que hablábamos recién de la complejidad de la mano. Solamente para darnos una idea, en la anatomía, la parte ósea, son 27 huesos los que componen la mano. De esos 27 huesos tenemos solamente en el carpo 8 huesos. Y son estos 8 huesos los engranajes que hacen que la mano pueda desplazarse en todos los sentidos. Cuando nosotros queremos o agarrar una raqueta para un deporte, o agarrar una lapicera para escribir, o el solo hecho de alimentarnos o higienizarnos. Bien. Eso es una de la complejidad que hay. Esto no solamente para ver 27 huesos, 8 en el carpo. 5 en el metacarpiano y un total de 14 falanges. Perfecto. Es decir, para que nuestra audiencia entienda, a ver si se puede volver a la imagen anterior de los huesos, por favor. Es decir, lo violeta. Los violetas son los huesos del carpo. Bien. Carpo. Estos huesos del carpo nos contactan o nos conectan con el antebrazo. Y esto Claro. viene a representar la muñeca. Esos pequeños 8 huesos que Bien. están en un espacio comprendido de Bien. 3 centímetros, 3-4 centímetros, es la unión que tenemos con la muñeca. Y esos huesos se mueven en forma independiente, pero juntos. Bien. Señalá, por favor, Seguimos con la parte con amarilla. el metacarpo. Esa es la parte de la metacarpiano, que es donde está la palma de la mano. La palma. La palma de la mano. Y Bien. ya nos encontramos con los de color verde en la parte de la falange. La primera, segunda y tercera falange. Con la diferencia que el pulgar tiene 2 falanges. Perfecto. Cada uno de esas falanges representa a nivel de la palma. Tenemos para cada dedo 2 tendones flexores. Un flexor profundo y un flexor superficial. Y para la parte de arriba de la mano, que es el dorso de la mano, tenemos los tendones extensores, que es uno solo. Entonces tiene una complejidad. Muy bien. Bueno, perfecto, sí. Muy bien. Muy claro. Continúa nomás. Bien, la próxima imagen, sí. Esta es una de las patologías más frecuentes. Hablábamos de qué es lo que viene el paciente al consultorio y viene que se me duerme la mano. Claro. Doctor, se me duerme la mano, ¿qué tengo? Yo lo primero que le pregunto a todo paciente a qué se dedica. Claro. ¿A qué se dedica? Si ese puede ser traumático, o si puede ser por uso repetitivo, o simplemente un oficinista que está trabajando con una computadora. También puede tener esto que es el túnel carpiano. El túnel carpiano es una de las patologías más frecuentes que se presenta en la mano y es un síndrome de atrapamiento nervioso. El nervio mediano es uno de los nervios que le da inervación, va la redundancia en la mano, va por el medio, inerva lo que es el pulgar, el segundo y el tercer dedo y una parte del cuarto dedo. Y esto tiene resolución generalmente quirúrgica, porque como le decía, es un síndrome de atrapamiento. ¿Qué significa atrapamiento? Es que está apretado el nervio. Y estos son los síntomas. Los síntomas del paciente, va a decir que tiene hormigueo, tiene debilidad. Generalmente las mujeres mayores me dicen, yo no puedo enhebrar la aguja, o se me cae la aguja, tengo que coser. Las cosas finas no las pueden hacer. Claro. Pierden la sensibilidad de la yema del índice y del pulgar. Y eso se les cae algo. Entonces, generalmente se da una de las causas, es por los momentos repetitivos. Y como le decía, es por el uso de la computadora, puede ser una de las causas.
La Bien, siguiente. así que es importante, digamos, y como hablábamos también fuera de cámara, un prolijo interrogatorio pone en la pista diagnóstica, En la pista, ¿no? ¿qué está haciendo el paciente Claro, que no claro. está el síndrome de atrapamiento? Claro, Esto es en qué consiste la cirugía. Este túnel carpiano es una fascia, es un techo por donde el nervio está protegido de la palma de la mano. En ese túnel va junto con los tendones flexores. ¿Qué pasa? No es expansible este túnel, no es expansible, por eso se llama síndromes de compresión nerviosa o síndromes de atrapamiento nervioso. Nosotros lo que tenemos que solucionarlo es liberando este túnel. No pasa absolutamente nada, puede volver a la normalidad. Es una cirugía que se realiza en forma frecuente, se hace en forma ambulatoria. O sea, el paciente llega a la mañana con anestesia local o regional y se libera lo que es esto, que es la fascia palmar, bien. parte de la fascia palmar. Este síndrome de atrapamiento también lo pongo como un ejemplo, a lo mejor muy básico, pero es como que están pisando una manguera. Claro. Por más que le pongamos presión a esa manguera de agua, nosotros si no sacamos lo que le está produciendo la presión, Claro. no lo vamos a solucionar. Bien. Podemos hacer fisioterapia, podemos darle medicación, pero el 90% es quirúrgico. ¿Esta es una patología más frecuente en el hombre o en la mujer? Al principio era mucho más frecuente en la mujer esta patología. ¿Por qué era más frecuente en la mujer? Porque tenía más predisposición a que ese túnel tenga edema, ya sea por el embarazo, por la acumulación de líquido, y por tareas no tan repetitivas, que habíamos dicho que eran tareas repetitivas, pero que la permanencia de la mano esté quieta en la compresión. Por ejemplo, en una computadora, tejiendo. Eso ahora ya se ha igualado en porcentaje y tenemos por la parte laboral casi un igual porcentaje entre hombre y mujer. Los que vamos teniendo algunos abriles, vamos recordando así algunas cosas insólitas que nos ha pasado alguna vez en la medicina como clínico, y cuando yo vi el nervio mediano y vi esa imagen, me acordé en una paciente que tenía un túnel carpiano, que fue a cirugía, esto hace muchos años, más de 30, y que no sé por qué se había hecho la anatomía patológica y se descubrió que era una neuropatía por Hansen. Así que no sé si habrá sido un túnel carpiano real o una neuropatía, porque le dolía, sí, por neuropatía, ¿no? Como única manifestación, que es obviamente el Hansen, es una complicación, la neuropatía. Es decir, no solo es la lesión dérmica, sino la lesión neurológica. Bueno, como un bocadillo, digamos. Sí. Esto se diagnostica con un electromiograma. Claro. El electromiograma nos va a dar el nivel donde está apretado ese nervio. Claro. La sensibilidad de la mano puede estar comprometida no solamente a nivel del carpo, sino a nivel del antebrazo, a nivel del codo. Claro. Los síntomas de compresión pueden ser a nivel de cualquier parte del brazo. Perfecto. ¿Y qué otra patología es frecuente, digamos, a vos como traumatólogo, que te llegue ya sea de la mano o de la muñeca? Una patología frecuente es una enfermedad que se llamaba, a veces le decían que era un síndrome, pero no es un síndrome, es la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren generalmente son patologías que el paciente dice: no tengo nada, tengo una pelotita acá en la mano y me molesta, y hace unos años que se me está empezando a flexionar, hay unas imágenes, a flexionar el dedo. La enfermedad de Dupuytren es una enfermedad del tejido conectivo, claro, y aparece en diferentes grados. Es importante que la gente sepa que cuando aparece un nódulo en la mano es algo que no es que se pinchó y se me salió me quedó una aguja, me quedó una astilla. Pueden ser este tipo de patología. Y esta es una patología frecuente que yo veo en la consulta, y aparece como el dedo flexionado y no lo puede extender. Claro. No lo puede extender y tengo apretado, me dicen, el tendón. Realmente es una patología... Nada que ver con el dedo en resorte. Nada que ver con el dedo en resorte, que es otra de las patologías que trajimos una
unas imágenes también para ilustrar. Bien. La enfermedad de Dupuytren, la fascia que nos cubre la mano y que le da forma a la mano en la parte palmar, por algo empiezan a proliferar, es decir, que empiezan a crecer mayor tejido conectivo. Y ese tejido conectivo, lo primero que va a hacer es apretar o tomar, yo digo tomar de rehén Claro. al tendón flexor. Claro. Y ese tendón flexor no vuelve a estar y empieza a tener impotencia funcional. El grado 3, como se ve ahí en las imágenes, ya el paciente está incómodo, Claro, está muy incómodo. claro. Tiene Resolución quirúrgica. Tiene resolución quirúrgica, sí, tiene resolución quirúrgica, y el problema que tiene esta patología que es muy recidivante, que significa que puede volver a salir. Hay algunas patologías coexistentes, como por ejemplo la diabetes, la tuberculosis, que es más frecuente. Sí. Eso es lo que tenemos, Sí, los riesgos es así. clínicos, tenemos el Es así, concepto, ¿no? Sí, muy buena pregunta, porque es lo que pasa. Yo le pregunto, viene el paciente a verme y le digo, ¿alguno de la familia ha tenido esto, un abuelo? Generalmente el Dupuytren, de los que nos han enseñado nuestros profesores, salta una generación. Ajá. Así que ese paciente, a lo mejor el abuelo, Ujú. tenía Dupuytren. Y tenía alguna patología como diabetes o tabaquismo. Bien. Son patologías muy frecuentes que aparecen, Que se asocian. que se asocian a Que se Dupuytren. asocian. Bien. Teníamos otra imagen que me habías preguntado, Jorge, sobre el dedo En resorte. Esto es un poquito más de Dupuytren, que es lo que toma de rehén esta fascia. La otra, por favor. La que sigue, por favor. Y esto, como me encuentro a veces, estas son fotos de pacientes. Claro. Nódulo. Esta es otra patología, el quiste que sinovial. Eso lo hablábamos detrás de sí, cámara, que sí. Como el tumor fantasma. el por tumor ahí. fantasma. Tumor fantasma. El quiste sinovial, hacemos nomás una breve introducción de lo que es. Es una herniación del líquido sinovial que se encuentra dentro de la vaina. Bien. Todo tendón, para que se pueda desplazar. El tendón, habíamos dicho que era, en el programa anterior, es la finalización del músculo. El músculo termina en un tendón, ese tendón se inserta o se pega o se agarra del hueso, Claro. y nos permite hacer un brazo de palanca para que se mueva. Que también tiene como nombre ganglión. Tiene como nombre ganglión, pero el nombre técnico es quiste sinovial. Por algún mal uso de esa mano, realmente son por mal uso de la mano, esa vaina sinovial, esa tela que cubre el tendón donde está el líquido sinovial, se produce una herniación, y esa herniación se manifiesta como un quiste. ¿Solamente en la muñeca puede aparecer? No, puede aparecer en la mano, puede aparecer en el pie, en la En el finalización también, en la finalización de un tendón Bien. que esté expuesto a un roce, Sí. no a un roce externo, ¿no? Me refiero a un roce Sí, sí, interno. sí. Perfecto. Puede producir el quiste sinovial. Es de fácil resolución, también de anestesia local. Últimamente en nuestro servicio lo estamos haciendo la resolución por vía artroscópica, así el paciente Ajá. tiene una rápida recuperación, Bien. una mínima incisión y la parte estética, pero se puede sacar también con a cielo abierto. Perfecto. Pero lo que me decías del quiste, hay otra imagen, perdón, del dedo en resorte, si podemos ver eso como lo solucionamos artroscópicamente, a un quiste, Ajá, bien, a un ganglión, bien. y ya nos fuimos, no, entonces está anterior, ya nos fuimos a la fractura de... Bueno, entonces esto lo vamos a dejar para el próximo bloque. Hacemos el primer corte y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Amigos, a 8 goles ya estamos de saber si tenemos a un cordobés, a una familia, que se puede llevar 50.000 pesos más la casa de Márquez y asociados. 8989. Señoras y señores, tenemos que decirles que tenemos a una familia cordobesa que acaba de ganar una casa de Márquez y asociados. Atención, el número de billete ganador de 50.000 pesos y una casa de Márquez y asociados para comenzar a hacer realidad el sueño de la casa propia es el 38.472, opción B,
vendido en la agencia 0400 de Rafael Luis Cancellieri de barrio Alto Alberdi. Señoras y señores, se cumple el sueño del hogar, porque un cordobés va a tener su casa con la garantía de Márquez y Asociados, y lo vamos a acompañar y lo vamos a vivir todos los cordobeses. Así queríamos... Telebingo, haciendo feliz a los cordobeses. La Clínica Enrique J. Carrá presenta un servicio único en la ciudad para la tranquilidad de las empresas. Si su empleado se accidentó, ponemos toda nuestra estructura médica y administrativa a su disposición, con profesionales y personal administrativo capacitados para facilitar toda la atención que su empleado requiere, incluidos los trámites ante su aseguradora de riesgo de trabajo. Llame al 423-228, interno 113, y consulte por este servicio único para su empresa. En Bowie queremos festejar las fiestas junto a vos. Vení a visitarnos y conocé lo nuevo de nuestras marcas exclusivas. Aprovecha los descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Les deseamos unas muy felices fiestas. Bowie. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Bueno, habíamos dejado, creo que hoy vas a empezar a mostrar una fractura de escafoide, fractura de ¿no? escafoide. ¿Cómo se llamaba el escafoide? Tuberosidad, cuerno... Claro, el tubérculo. Tubérculo. El tubérculo del escafoide. Y por ahí pasaba la arteria radial. Exactamente. La del escafoide, bueno, ahí veíamos... esta es una lesión muy frecuente, Ajá. muy subdiagnosticada, porque después de una caída hacemos una radiografía, y a veces en la radiografía, la primera radiografía no se ve nada, Claro. pero el paciente sigue con dolor. El escafoide nos enseñaban, me acuerdo cuando hacíamos traumatología en la facultad, no éramos traumatólogos, pero teníamos Claro. la materia de traumatología, le decían la dama traicionera. La dama traicionera, sí. La dama traicionera del carpo. El escafoide, esto es cómo lo solucionamos, pero tiene una irrigación muy particular a diferencia de los otros 8 huesos del carpo, Ujú. que la arteria, que es una rama de la arteria radial, ingresa por adentro del escafoide, y cuando se fractura una de las partes, uno de los polos, deja de recibir sangre. Ajá, Entonces es muy difícil de que ese hueso consolide. claro. Y muchas veces tenemos que llegar a esto, llegar a la resolución quirúrgica. ¿Y se necrosa el...? Se necrosa el uno de los polos, no de los polos. Realmente el polo proximal, que es el que está en contacto con el radio, se necrosa, y es una fractura de escafoide que no fue diagnosticada a tiempo. Es un problema y es un dolor de cabeza tanto para el médico como para el paciente, porque como dije en el primer bloque, estos huesitos que son muchos y están unidos uno a otro, si uno empieza a andar mal, empieza a andar todo mal. Claro, claro. Y empieza a haber una artrosis prematura, y esta es una resolución que se puede hacer rápida de manera percutánea. Entonces para poner ese tornillo se hace de manera percutánea. También no se hace anestesia local, anestesia regional, Bien. pero el paciente puede volver a las actividades en 72 horas, ya con ese tornillo le da mucha estabilidad. Perfecto. Así que eso es una cosa que se ve frecuente. Se ve frecuente. La famosa fractura de muñeca, que eso es común cuando en la caída, no necesariamente tiene que ser la mujer osteoporótica para hacer una fractura de putocoles. Esa es una fractura frecuente. Sí, una fractura frecuente. Sí, la fractura de muñeca es un reflejo que tenemos todos. Claro, de poner la mano. De poner la mano. Poner la de poner mano. la mano y poner la mano en extensión. Claro. Poner la mano en extensión. Si no hay una fractura de escafoide, generalmente ese impacto, esa energía cinética,
va a caer en los huesos del carpo, y el hueso de la muñeca, y el primer afectado es la parte distal del radio. Coles la definió por una deformidad que tenía esa muñeca, que se llamaba en diente de tenedor. Ahí está. O en dorso de tenedor, o en tenedor, por la forma que tenía. Pero las fracturas de muñeca son muy complejas. Hoy tenemos los estudios de alta complejidad, como son las tomografías y las resonancias, que nos permiten identificar esta patología en 3 dimensiones, llevarla a las 3 dimensiones y ahí ejecutar un plan terapéutico. Las fracturas de muñecas son quirúrgicas. Se puede inmovilizar, se le da esa opción al paciente, pero para restablecer bien la anatomía y la funcionalidad de la mano tiene que ser quirúrgica. Bien, perfecto. Con respecto a, yo nombré la osteoporosis, en estas fracturas que uno siempre de la osteoporosis fundamentalmente piensa, como clínico, y piensa a veces mal también, de qué es la cadera, qué es la columna, también indudablemente la mujer, digo mujer porque es más frecuente, pero los hombres también tenemos osteoporosis, es bastante más frecuente, es decir, la posibilidad de tener una fractura de muñeca. Sí, hay un punto fundamental en la fractura de muñeca que viene asociada, esto yo lo explico muchas veces, con la activación del sistema simpático del organismo. Ajá. La fractura de muñeca y la fractura de las extremidades, también en el pie, puede aparecer una enfermedad que se llama algodistrofia o enfermedad de Sudeck. La enfermedad de Sudeck es otro dolor de cabeza. Otro dolor de cabeza, son muchos. Sí. Porque está todo bien, tuvo una fractura diagnosticada a tiempo, tuvo un tratamiento oportuno, pero por algo que se desconoce, este sistema simpático no se torna tan simpático y empieza a andar mal la mano. El primer síntoma es que la mano está hinchada, está grande, está sudorosa, se pone fría, y el dolor. Y el paciente tiene dolor y uno ve que la osteosíntesis o la reducción es correcta y qué es lo que está pasando en esta mano. Uno de los primeros síntomas es que se empieza a descalcificar. Por más que sea una paciente, por eso que me decías vos, de la tema de la osteoporosis, pero por más que sea un paciente joven, esa mano empieza a andar mal. Y esto hay que prevenirlo, ¿no? Hay que prevenirlo. Bien. ¿Y cómo se previene? Esto se previene dando calcio y dando fijadores de calcio. Bien. Cuando uno tiene, esto lo puede saber cualquier traumatólogo, ¿no? Esto cuando uno tiene la duda de que frente a una fractura de muñeca el paciente tiene una evolución torpe, es decir, que a pesar que haga rehabilitación no mejora, hay que sospechar el Sudeck, la algodistrofia. Claro. Esto se da calcio y se da fijadores de calcio, como los ivandronatos o risendronatos, y esto nos ayuda a prevenirla. Bien. No toda fractura de muñeca le estamos dando calcio, pero como que hay que pensar en una posible complicación como la que acaba de decir, de origen simpático. ¿Atrofia de Sudeck? Sí, algodistrofia. Distrofia de Sudeck. O enfermedad de Sudeck. O enfermedad, digamos, pensarla como para prevenirla antes y hacer el diagnóstico, digamos, lo más precoz posible. Tenemos una pregunta al aire, Matías, a ver. Doctor Gandolfo, quisiera preguntarle acerca de la tendinitis. Tengo tendinitis en las 2 muñecas, es decir, a la altura del dedo pulgar, pero donde empieza la parte del carpo. Hay una disociación entre los profesionales, uno me dice que me haga infiltración, otros me dicen que no me la haga. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Bien concreta, Muy bien concreta muy la bien. pregunta. Muy bueno, bien. lo que, respondiéndole a la señora, es una de las patologías también frecuentes que la habíamos hablado. Sí. Se llama tenosinovitis de Kerbein, tiene un nombre específico. Los tendones de la mano necesitan un juego de palanca para que se muevan y pasan por unos compartimientos. Estos compartimientos son túneles por donde pasa el tendón, y la diferencia de los otros que tienen como una pulsera que tenemos acá en la muñeca, el pulgar
necesita que pasen 2 tendones porque el movimiento fino que realiza. Es una patología muy frecuente que se inflame y eso se llama tenosinovitis de Kerbein. Esta tenosinovitis de Kerbein se puede solucionar principalmente con analgésicos y viendo qué es lo que lo produce. Termina, como le había dicho, el túnel carpiano y la patología de los tendones, termina muchas veces siendo quirúrgica. La infiltración, en estos casos, va a ser un componente desinflamatorio invasivo. Nosotros usamos antiinflamatorios o analgésicos vía oral para que eso llegue al sitio donde está el dolor. El antiinflamatorio, colocarlo, generalmente se coloca un corticoide con un anestésico en el lugar, es solamente para hacer desinflamar y va a calmar el dolor. Pero buscando la causa, si la causa son movimientos repetitivos, y habría que preguntarle a qué se dedica. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de tarea hace? Es una patología muy frecuente de ver en la embarazada y en la puérpera. Y esto se da por la posición que tiene para amamantar. Esta posición, si la señora, yo no sé qué actividad hace la señora, pero si utiliza la mano en esta posición o este movimiento repetitivo, eso va a hacer que se inflame. A la paciente que está embarazada o la puérpera, la embarazada porque aumenta el líquido, claro, y ese edema, esto no se puede expandir y va a inflamarse. Y la puérpera, yo le digo que eso no es quirúrgico, no se tiene que infiltrar, solamente ponerse una muñequera, claro, hacer fisioterapia y en un par de meses se le va a ir. El hielo es fundamental. El proceso inflamatorio, habíamos hablado con Carlos el programa pasado, el proceso antiinflamatorio que posee el hielo, el frío local es muy, muy importante. Bien, perfecto. Creo que ha sido bien claro y la felicitamos a la televidente porque ha sido muy concreta, muy concreta en su pregunta. Bien, vamos a ver ahora un poco de qué pasa cuando hay ya un accidente un poco más traumático, para llamarlo de alguna forma, y se produce una amputación de una falange o de un dedo completo. Es decir, contanos cuál es tu experiencia, qué es lo que se puede hacer. Sí, en las amputaciones necesitamos un tiempo de oro, como en toda urgencia, para poder hacer el reimplante. El reimplante se puede hacer dentro de las 4 o 6 horas. Ajá. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El transporte, cómo se transportó esa pieza amputada, que lo mostramos nosotros en unas imágenes, cómo se debía transportar. Sí. Los cardiólogos sabíamos decir, el tiempo es músculo cardíaco. Los neurólogos dicen el tiempo es cerebro. Ustedes los traumatólogos también tienen algo que ver con el tiempo para la posibilidad de un reimplante. Sí, el gold time, el tiempo de oro. Y en el reimplante es otra cosa que nosotros, no toda pieza que está amputada puede ser reimplantada. A veces vienen los pacientes y me dicen, mire, traje el miembro o traje el dedo, la punta del dedo. No todo puede ser amputada porque depende mucho del corte con el que fue hecho. Todo lo que no puede ser solucionada. No puede ser reimplantada. ¿Cuál es el problema de esto? Un corte neto puede ser reimplantado, pero un corte por atracción, un corte por arrancamiento es muy difícil. Es muy difícil no en la parte ósea ni en la parte tendinosa, sino en la parte vascular. Claro. Existen opciones, podemos hacer bypass en la parte vascular, pero eso es lo que no nos da mucha seguridad después. Es preferible de tener una lesión que una lesión cortante que aplastante. A veces vienen con el dedo aplastado y no está amputado, pero tampoco se puede recuperar ese dedo. Se puede recuperar. El tiempo es fundamental también cómo se transporta la pieza, pero también es muy fundamental el paciente. Los pacientes que son fumadores, los pacientes que son diabéticos, tienen mayor riesgo a un fracaso de ese reimplante. Pero se puede reimplantar la falange, se puede reimplantar la mano, eso el brazo y los miembros inferiores también. Perdón, Matías, decir, esto de lo que vos decís, la referencia que haces a los fumadores y a los diabéticos, es por la vasculopatía que tienen implícita ya. La vasculopatía.
Bien. Sí, la bulocopatía. Nosotros lo vemos microscópicamente en el momento del reimplante, que es una arteria que no se puede, no tiene forma de implantar. Bueno, el motivo por el cual hay que dejar de fumar. Sí. Lo que siempre decimos Medicina aquí, preventiva. de medicina preventiva. Medicina preventiva. Esa es la idea. Bien. En esto de... Bueno, no sé si tenés alguna otra imagen. Teníamos una imagen de una otra consulta, pero era del dedo en resorte. Ajá, sí. Estaba una de las primeras. Que eso creo que no terminamos. Podemos hablar del dedo en resorte. Sí, a ver si los imágenes. Pero estaba cerca de cuando se mostraban las imágenes del está en las Dupuytren. primeras, sí, después del Dupuytren. Después del Dupuytren, que viene asociado. Pero para ir entrando en tema, el dedo en resorte o dedo en gatillo. Ajá. Estos tendones, como le explicaba la señora, tienen que pasar por unos túneles. Los túneles son en la parte dorsal de la mano, pero en la parte volar o en la palma de la mano se llaman poleas. Estas poleas son como un acordeón, que cuando uno extiende el tendón hace que tenga más tensión para poder moverlo. Bien. Y hay por algún proceso, ya sea traumático o inflamatorio, se inflama la vaina sinovial. Se inflama no llegando a ser un ganglión, como lo hablamos, pero se inflama y no puede pasar por ese túnel. Ese túnel no se expande. Ajá. Es como un camión que quiere pasar por un túnel y tiene un acoplado mucho más alto. Por Claro, más que quiera pasar, va a chocar en algún momento. Y eso es el dedo en resorte. Cuando pasa por esa polea, este quiste o esta inflamación, hace un resalto. Hace un resalto del dedo. Tiene resolución quirúrgica y en esos casos, ahí teníamos bien la imagen. Ahí está la polea. Ahí está la polea. Las poleas tienen nombre, esa es la polea A1, que significa polea anular 1, y es una patología del dedo en gatillo, el dedo en resorte. Esto, volviendo a la pregunta que nos hizo la televidente, esto sí se puede solucionar mejor con un proceso de infiltración, porque tal vez desinflamando la polea y desinflamando el tendón se puede solucionar. Bien. Pero es una consulta frecuente dentro del Dupuytren, o que hablábamos la señora, la tenosinitis de Kerbein, los quistes de polea, o bien el dedo en gatillo, los gangliones. Son patologías muy frecuentes de ver. Desde ya se lleva el primer puesto el túnel carpiano. Bien, perfecto. Vamos al segundo corte. Dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes y continuamos con el doctor Matías Gandolfo, que él es médico traumatólogo, especialista en microcirugía de mano, que atiende en el Sanatorio Argentino y que tenemos la suerte de tenerlo en forma permanente aquí en San Francisco. Así que gracias y volvemos a estar con ustedes en un ratito. Recientemente inauguramos el Polideportivo Municipal San Francisco. Cuenta con la refuncionalización del complejo de las primeras piletas integradoras climatizadas públicas. Nuevo albergue para 30 personas con baños diferenciados. Zoom dispuesto para aulas, conferencias y recreación. Vestuarios y baños en el sector deportivo y las nuevas oficinas para la dirección de deportes. Polideportivo Municipal San Francisco. Es un lugar para todos. Un lugar pensado para vos. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Doctor Martín Yarlora, Intendente. El pasado viernes 23 de octubre, el señor Intendente Mauricio Cravero, junto a su equipo de gobierno, hizo entrega de 32 nuevas viviendas municipales. En su discurso, el primer mandatario destacó el avance ininterrumpido de la obra de viviendas. En la actualidad, se encuentran en plena ejecución 22 viviendas más de ambos planes. Felices podemos decir que nuestro Intendente entregó la casa número 158 en 46 meses de su gestión. Bueno, lo único que les pido es que sigan pagando su cuota, que tengan fe, que sale. O sea, es algo que vos pensás imposible, pero en tanta bolilla te sale. Y el azar es cierto, porque yo nunca gané nada. Lo único que gané fue mi casa. En nuestra ciudad se trabaja todos los días para seguir cumpliendo la palabra empeñada. Bueno, yo doy muchas gracias a Dios, que es el que me ayudó a hacer esto realidad.
Y bueno, gracias a todos por hacer posible esto, al intendente. Y así cumplir los sueños de los arroyitenses. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, intendente municipal. Kevingston. Primavera-verano. Kevingston. Todo lo que buscas en un solo lugar. Kevingston. Déjate tentar. Enamorate. Kevingston. Primavera-verano. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Continuamos entonces con la traumatología de la mano, las enfermedades de la mano. Y estábamos hablando fuera de cámara, es decir, cómo es el tema de la rehabilitación, de la fisioterapia de estas lesiones de la mano. Muy bien, sí. Hablábamos recién de las lesiones de la mano, las podemos atacar, las podemos abarcar de dos puntos. Un punto de fisioquinesioterapia, y como está la cirugía de la mano, está la terapista de la mano. La terapista de la mano es una profesional que se dedica exclusivamente a la mano, conoce la biomecánica y el funcionamiento, y es importante para patologías tendinosas, las patologías de las rupturas tendinosas. Esto es lo que hablábamos de los quistes de polea o del dedo en resorte. Muchas veces viene el paciente que no puede flexionar más el dedo o no lo puede extender más, y tenemos que reparar esos tendones. Esos tendones necesitan un programa de rehabilitación que lo hace una terapista de la mano. Los kinesiólogos son muy importantes también, desde ya el trabajo en equipo. Bien. Pero la parte de kinesiología es muy delicada, ya que si apuramos los tiempos no vamos a encontrar los resultados, y si retrasamos los tiempos también. Entonces es muy fino ese límite que no podemos pasar. Por ejemplo, en las lesiones tendinosas. Las lesiones tendinosas, si nos apuramos a rehabilitarlas, se vuelve a cortar el tendón. Pero si nosotros nos demoramos a rehabilitarla, el dedo, viene el paciente, yo el dedo no lo podía flexionar. Lo ponemos en funcionamiento, pero ahora ya no lo puedo extender. Claro. Prefiero tenerlo como lo tenía antes. Claro. Entonces, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esto los terapistas de la mano lo conocen muy bien. Lo tenemos acá en la ciudad. Eso te iba a preguntar. Tenemos terapistas de mano. Perfecto. Tenemos varias terapistas y trabajan muy bien. Trabajan en conjunto con los otros servicios. Bien. Y muy buenos kinesiólogos de ella. Muy buenos kinesiólogos que rehabilitan la parte traumatológica. La rehabilitación en el agua es muy buena. Ajá. Es muy buena la rehabilitación en el agua. Bien. Que hoy en día también está en auge eso. Y para las enfermedades de la mano, las distintas patologías de las manos, la parte de ortopedia, ¿ayuda algo? ¿Hay alguna cosa que...? Las ortesis. Ortesis, las ortesis. Las ortesis también nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho. Hoy en día, lesiones como fracturas de muñeca, generalmente, no significa que los que lo hagan esté mal, pero yo trato de no poner yeso, trato de poner una ortesis, una ortesis rígida. Una férula o una férula termoconformada, que son las de plástico. Esto nos permite mayor comodidad al paciente, cumple la misma función. Tenemos que elegir el paciente también. Tiene que ser un paciente pediátrico, le tenemos que poner un yeso, claro, porque se lo va a sacar, no va a estar cómodo. Pero un paciente adulto que entiende lo que tiene que hacer, cómo se tiene que recuperar, las ortesis como las muñequeras, las férulas. La férula, ahora hoy en día, volviendo a lo que nos había dicho la señora que tenía un problema en la muñeca, existen férulas que son para esta patología. Para la tenosinovitis de Kerbein tiene una férula que es con inclusión de pulgar, es decir, que mantiene el pulgar en una posición para que este tendón que está afectado esté relajado. Pero son muy importantes las férulas, las ortesis se usan mucho y nos permite una higiene, nos permite un control mucho más estricto de las lesiones. Claro. Las lesiones que nosotros tenemos que suturar, en otros tiempos se ponía un yeso y adentro, abajo del yeso no sabemos lo que pasa. ¿Qué pasaba por 30 días? No sabemos qué pasaba. Claro. Y estas ortesis nos permiten tener un control mucho más estricto. A las 48 horas, moviendo la ortesis, nosotros vemos cómo está la herida, si hay un signo de infección, si hay un signo de inflamación, y tenemos un control mucho más estricto. Bien. Y eso también hoy lo tenemos aquí en San Francisco. Lo tenemos en San Francisco.
Así que bueno. Tenemos en ortopedias y ortopedias que nos hacen a veces ya ha llegado a hacernos las ortesis a medida. Bien. No solamente en la farmacia, o dice que va con una indicación el paciente y le decimos, nosotros queremos tal cosa. Y va con eso y vuelve y me dice, sí, era esto lo que necesitaba. Perfecto. Hay una lesión que lo tienen los basquetbolistas, o a veces haciendo tareas domésticas de fin de semana, los hombres que vamos a arreglar el quincho, vamos a arreglar la pileta, que se llama mallet finger. Mallet finger es el dedo en martillo. Es una lesión que se rompe el extensor del dedo y viene con el dedo caído así. No lo puedo levantar, o me pegó un pelotazo. Sí. Eso había una resolución quirúrgica y actualmente también se hace resolución quirúrgica, pero existe una férula que se llama férula de Stack, que tienen todas las ortopedias, que se utiliza para recuperar ese dedo. Entonces el paciente no tiene que estar más con... Antes se ponía el palito, le decían, me pusieron un palito de helado. Un bajalengua. Un bajalengua. Bajalengua, exacto. Vengo por el palito de helado. No, es un bajalengua, pero ahora viene una férula, que se llama férula de Stack, para esa lesión. Entonces, un deportista, como un basquetbolista, un futbolista, puede ir a entrenar con eso. Sí. ¿Cómo se llama? Mallet finger se llama. Dedo en martillo es... Claro, mallet finger de dedo. Sí, es una ruptura que tengo. Viene caído y no lo levanta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba cortando el árbol. Me hace acordar porque hace un tiempo una amiga mía me consultó por eso. Esa caída. ¿Cuál es el problema? Y volviendo al principio, si algo anda mal en la mano, por más pequeño que sea, la mano globalmente va a andar mal. Bien. Un mallet finger va a hacer que después este dedo empiece a andar mal y todo lo que quieres hacer para que se tense esta punta del dedo, va a andar mal el dedo en sí y va a andar el carpo también, porque va a querer hacer fuerza distinto. Claro. Las pequeñas lesiones pueden tornarse graves lesiones con el paso del tiempo. Bien. También hablamos fuera de cámara y creo que es importante que lo comentes, que yo te había preguntado si tenía alguna relación la enfermedad de Dupuytren, de la retracción de la aponeurosis de la mano, con la enfermedad de Peyroné. De Peyroné, sí, eso lo hablamos. Es frecuente, y esto sí no lo consulta el paciente, ya sea por pudor. La enfermedad de Dupuytren puede estar asociada a otras patologías del tejido conectivo, como son el Peyroné y que es la retracción del pene. Del pene. Es la retracción del pene y la retracción de la planta del pie. Que eso no lo sabía, yo se lo aprendí hoy. Sí, la retracción de la planta del pie, que es mucho más difícil la resolución quirúrgica. Bien. Tenemos otra pregunta de un televidente. Quisiera que el doctor, es una cosa muy simple, pero me gustaría que explicara cuando en la casa, por ejemplo, tenemos algún accidente o alguna... unos dicen que hay que ponerse hielo, otros dicen que hay que poner caliente. ¿Fue caliente o frío? Me gustaría que él explicara cuándo y cómo se debe aplicar las temperaturas en los huesos, en los tendones. Gracias. Bueno. Sí, habíamos tenido el programa pasado. También siempre que nos queda esa duda, que es frío o calor. Bueno, respondiéndole a la televidente, ¿cuál es el origen traumático de esa lesión? Si tiene una escoriación o si es solamente un golpe. Una escoriación me refiero a un raspón, o si tuvo un corte con pérdida de sangre, pero yo creo que lo que se refería a ella era más una patología traumática. En el primer tiempo hay que colocarse frío, eso es fundamental. El proceso de vasoconstricción, el proceso desinflamatorio del frío, yo lo indico al frío, y está comprobado esto, que el frío hay que tomarlo como si fuese un medicamento. ¿Qué significa? El efecto antiinflamatorio y analgésico son 12 minutos. Pero antes nos decían nuestras abuelas, ponete frío hasta que se derrita el hielo. Y no es así. El hielo, el efecto antiinflamatorio y analgésico son de 10, 12, 15 minutos máximo. Pero sí darle continuidad. Darle cada 3 o 4 horas frío local. En el momento traumático, yo le recomendaría a esta televidente, si es por un golpe, frío. Perfecto, ha quedado claro.
porque sí, es un poco la gran... El frío-calor. Frío-calor. Pero uno, por ejemplo, lo ve cuando ve un partido de fútbol y un jugador se lesiona, seguido una bolsa con hielo en la rodilla. Una de las partes, también respondiéndole a esta televidente, que se usa en la parte de rehabilitación es la terapia frío-calor. La terapia frío-calor confunde las fibras sensitivas nerviosas y las que generan también dolor, y es pasar del frío al calor y del calor al frío. Ajá. Esa es una de las terapias que se utiliza en la parte de rehabilitación. Lo utilizan muy bien los kinesiólogos, la terapia frío-calor. Bien, en cualquier tipo de lesiones, por ejemplo, traumatológica. Esguinces, lesiones en la rodilla, lesiones en la mano. La terapia frío-calor es una alternativa que funciona confundiendo un poquito las fibras sensitivas que generan el dolor. Perfecto. Bueno, doctor, creo que yo solamente he ayudado un poquito a la conducción, agotado toda la patología de la mano, por lo menos lo más frecuente, lo que te llega diariamente a tu consultorio. Como decimos siempre, nos interesa siempre la participación del televidente. En ocasión también hemos tenido la suerte de tener preguntas, es decir, que nos siguen. Así que muy bien, los esperamos el jueves próximo, como siempre, aquí en Canal 4 a las 21 horas. Y me queda nada más que volverle a agradecer al doctor Matías Gandolfo su deferencia de haber estado aquí 2 jueves seguidos. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenas noches.